Bueno, en realidad se te ha olvidado una cosa, que es lo de psicólogo. Yo creo que es importante en la idea que tengo actualmente de la psicología y de las relaciones humanas. Comencé por estudiar la carrera de psicología y eso matizó luego todas las demás, en el sentido de que eh, tuve que adquirir o me vi obligado a adquirir una visión más holística o más integral. Además tuve la suerte de que en aquella época todavía se estudiaban, por cierto, autores alemanes, y yo soy de los que todavía estudiaba con Lerch y con un señor como Freud y con von Weizsäcker, por ejemplo, y eso ha influido mucho, y sobre todo luego cuando tuve que trabajar, me vi obligado a trabajar de médico de cabecera o médico de familia durante años. La visión holística e integral de la medicina y la psicopatología era obligada que la adquiriera, sobre todo por haber partido precisamente de psicología. Hay muchas definiciones de psicopatología, pero la que yo prefiero utilizar actualmente es que es el estudio de las conductas y las representaciones humanas que dificultan el desarrollo bien personal, bien social. Es decir, cuando hay formas de pensar, sentir o actuar que dificultan la relación con los demás, dificultan el desarrollo con los demás o nos dificultan el desarrollo personal, eso es lo que podemos llamar psicopatología. Hay otras muchas definiciones, como el estudio de las conductas anómalas o el estudio de la conducta trastornada, pero yo prefiero utilizar el otro, que tiene más que ver con la relación interhumana y con el futuro del ser humano. Que para estudiar la psicopatología, ¿dónde lo vemos? En las relaciones humanas. Una persona pensamos que padece algún trastorno psicopatológico porque se comporta de forma anormalmente dañina para sí mismo o para los demás. Es decir, lo estamos viendo en la relación. Y es como las personas, la gente en general percibe la psicopatología. Está bien percibida, además. A partir de ahí luego viene ya el estudio más científico, pero el ver que la gente se altera y que altera a los demás, eso es la psicopatología en realidad. Y luego la segunda parte es que una forma de estudiar, una de las vías para estudiar la psicopatología también es la relación. Hay otras vías que van desde una vía neurológica, una vía endocrina, hay una perspectiva más conductual, simplemente de conductas y de relaciones conductuales, pero hay una vía que es fundamental, es cómo se alteran las relaciones, cómo nos organizamos en las relaciones cuando padecemos psicopatología o entramos en organizaciones patológicas de la relación, que todos entramos, todos tenemos psicopatología y todos nos ponemos patológicos en varios momentos de nuestras vidas, todos los días. Probablemente nos ponemos un poco paranoides, y más en los tiempos que corren, un poco melancólicos, y más en los tiempos que corren, o demasiado ansiosos, también en los tiempos que corren es bastante frecuente. La infancia es el crisol de la personalidad. Es decir, esos 4 o 5 años que bien mencionas es cuando se asientan los elementos básicos, tanto genéticos, porque el desarrollo genético no es algo que nos transmiten nuestros padres como un saco de pelotas de tenis y que nos llevamos para toda la vida, sino que la genética se sigue desarrollando en función del ambiente en el que vivimos toda la vida, sobre todo la genómica cerebral tiene un desarrollo muy posterior al nacimiento. Entonces, después, en esos 4 o 5 primeros años, se asienta lo fundamental de la genética, se asienta lo fundamental del sistema nervioso central, se asienta lo fundamental de las formas de relación interhumanas, la psicología, se asienta lo fundamental de la posición que vamos a ocupar en el mundo, incluso a nivel social. Eso no significa que no se pueda modificar posteriormente, se puede modificar. Pero lo que también hay que tener claro es que cuanto más se aleje o cuanto más desviados estén esos 4 o 5 primeros años, más difícil es retrotraer aquellas desviaciones. Cuanto más patológicos sean esos primeros años, más esfuerzo tendrá que utilizar los profesionales y la sociedad en general para retrotraer aquello que ha pasado. Por eso es tan importante proteger la infancia y proteger los primeros años de la infancia, no solo por una cuestión económica o una cuestión humana, que es fundamental hacerlo, sino además incluso por una cuestión económica, si quieres economicista incluso, ¿no? Es decir, para ahorrar
costos enormes a la sociedad. Cada niño o cada miles de niños que sufren innecesariamente en la infancia, eso significa personas que van a tener enormes limitaciones y que si hacen un trastorno mental grave van a hacer un gasto enorme social bastante inútil si se pudiera haber evitado previamente. Un orden que además hoy ya está cuantificado, del orden de los 68.000 euros año durante 20, 30, 40 años por no haber cuidado los 4 o 5 primeros años de este ser humano. Y lo principal es el daño personal y el sufrimiento personal y en su familia que no hemos logrado evitar. Las emociones es la primera forma de conocer el mundo y la primera forma de relacionarnos. Como seres humanos y como animales en general, es la primera forma y esa es la enorme importancia. Luego la racionalización viene después y la razón viene después y se asienta sobre un trabajo sobre las emociones. Por eso lo que hagamos con las emociones y el cuidado emocional y la elaboración y la modulación de las emociones es básico para todos los demás aspectos de la vida. Además, con las emociones es como se moldea el sistema nervioso central del niño. Si las emociones son demasiado fuertes y sobre todo demasiado desagradables, de las 7 emociones básicas predomina el miedo, predomina el asco, predomina la ira, predomina la tristeza, si predominan esas emociones, eso significa un desarrollo del sistema nervioso del niño diferente, un desarrollo del sistema endocrino diferente, un desarrollo del sistema inmunitario diferente, y ahí está la base de todo el desarrollo futuro. Es verdad que luego el ser humano ha desarrollado todas las capacidades racionales, digitales y demás para acercarse al mundo y que son fundamentales para la humanidad, pero de todas formas se han asentado y las emociones siguen perturbando. De alguna forma, un hombre sin razón no sería un hombre, sería un animal, pero un hombre sin emociones sería un muerto. Pues sí, pues sí. Hoy se piensa, por ejemplo, que un estado similpsicótico muy parecido a las experiencias psicóticas, aparte de los delirios que todos tenemos algunas creencias, esto de entrada, que desde otra cultura dirán, anda, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Pues eso es, desde esa otra cultura sería un delirio, en nuestra cultura no, porque es generalizado. No hay una diferencia entre delirio y no delirio. Eso depende del punto de vista del observador. Cuando ahí creo que era el 40% de los adolescentes, 40 y tantos por ciento de los adolescentes australianos creen que existen los extraterrestres y que están ya entre nosotros. El 20 y tantos por ciento de los adolescentes españoles creen que existen los vampiros. Dicen y lo afirman, ¿no? ¿De verdad existen los vampiros? Hombre, algunos pensamos que esto es literatura y que el que se lo crea a lo mejor es un delirio. Ahí tiene pero incluso experiencias más aparatosas, como pueden ser alucinatorias. Hay un momento del sueño, hay 2 momentos claves, o 3 momentos claves en el sueño. Un primer momento que es el momento hipnagógico, cuando el sueño estamos entrando en el sueño. Y hay otro momento cuando estamos saliendo, el hipnopómpico, que se llama. Bueno, las palabras son lo de menos. Pero seguro que tú misma has tenido la experiencia de, en algunos momentos saliendo del sueño, aquello que estábamos soñando es real y durante unos minutos sigue siendo real, pero ya estamos despiertos, pero sigue siendo real y nos lo creemos como real. Eso es una experiencia alucinatoria de todos los días, que nos puede ocurrir todos los días. Y por supuesto, usando drogas es facilísimo pasar, facilísimo y peligroso pasar esa barrera. Y todo el mundo no, pero el 80% de los pacientes con psicosis encima han usado drogas legales e ilegales que facilitan ese salto de la barrera. Por eso no es tan disparatado ni raro lo que los adolescentes llaman quedarse colgado. Porque es verdad, si eres vulnerable te puedes quedar colgado al otro lado de la barrera, es decir, confundiendo, que eso es lo básico en la psicosis, el mundo interno con el mundo externo, que está dentro de nuestra mente y que está en el exterior. Esa es una barrera que oscila a lo largo de la vida y a lo largo del día. Y cuando un jefe nos empieza a tratar mal,
empezamos a barruntar y podemos acabar barruntando una cosa delirante y vienen los compañeros y dicen, pero no, no es así, hombre, no, no te pases que te estás pasando. Bueno, nos ayudan a no delirar, pero si no existieran los compañeros y los seres queridos, acabaríamos delirando también. Y hasta viendo al jefe por la calle, o en la cola del cine, o en no sé qué. Hay dos perspectivas con respecto a esa pregunta en la psicopatología y la psiquiatría contemporáneas. Una perspectiva se llama categorial y piensa que hay compartimentos o enfermedades o trastornos enormemente definidos que se diferencian unos de otros y que las personas sanas no los padecen. Y hay otra perspectiva que llamamos dimensional, que todos tenemos una serie de dimensiones en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra psicología, y el extremo de esas dimensiones, los extremos de esas dimensiones, mejor dicho, son patológicos, y la gran parte de esas dimensiones es normal y la usamos todos en nuestra vida cotidiana. Esta es la perspectiva que inicialmente introdujo el psicoanálisis y que hoy en día está volviendo a revalorizarse, sobre todo por las exageraciones y los dogmatismos que ha traído la visión categorial, con el intento de convertir todos los trastornos en enfermedades para luego hacer negocio con las enfermedades, evidentemente, ¿no? Pero esa es una derivación pragmática de una idea que es básica, que no hay una diferenciación clara entre trastorno mental y salud mental. Es una línea continuada tanto a nivel social como entre las diversas culturas, como en cada uno de nosotros. No hay esa diferencia. Hoy incluso ya se sabe para la psicosis. La psicosis nos la enseñaron los que estudiamos en mi época, cuando nos formábamos como psicólogos y mucho más como psiquiatras, años después incluso, y no digamos como neurólogos o como médicos, nos enseñaban que la psicosis es un trastorno que aparece de la noche a la mañana y que rompe la biografía del individuo. Esa era la definición, además. Bien, pues las dos ideas de esa definición son falsas. Y desde el principio había clínicos que decían no es así, sobre todo perdón, clínicos de orientación psicoanalítica, pero hoy en día, por ejemplo, hay otros muchos clínicos, algunos que han escrito en la colección 3P de psicopatología y psicoterapia de la psicosis, que lo hacen precisamente demostrando esto, tanto con estudios empíricos como con experiencias, como con relaciones clínicas, que no hay una diferenciación clara, ni incluso con la psicosis. Es decir, todos tenemos experiencias psicóticas a lo largo de nuestra vida, pequeñas experiencias psicóticas, por un lado. Y por otro lado, experiencias psicóticas de tipo alucinaciones o delirios las tienen entre el 14 y el 20% de la población de los países desarrollados. Y algunos delirios son delirios muy aparatosos y muy complejos. Por ejemplo, algunas perspectivas de algunas religiones, desde otras religiones,